llegar a sus hogares a través de nuestro programa Iglesia en Casa. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda y agradecemos a todo el equipo. Damos gracias a Dios por este equipo que se esfuerza y hace el trabajo para poder llegar a sus hogares. Y también nos pueden oír por nuestra radio 100.3 FM. Amén. Así que sean bienvenidos, todos prepárense para que podamos oír una palabra que bendiga nuestra vida. Y hoy hablaremos un poco acerca de cuando estamos donde no queremos estar. Repito, cuando estamos donde no queremos estar. Quizás lo que voy a relatar, la historia que voy a leer, tiene que ver con el apóstol Pablo en el libro de Hechos. Si muchos sabemos la historia del apóstol Pablo. Y si usted no la sabe, yo le invito a leer el libro de Hechos, porque ahí habla y redacta toda la historia y gran parte del ministerio que ejecutó en aquel tiempo nuestro querido hermano Pablo, que hasta hoy sus enseñanzas nos ayudan para bien. Y hoy hablaremos un poco acerca de Pablo. Y te recuerdo el tema, cuando estamos donde no queremos estar. Y cuando te hable de Pablo, yo comparo el viaje de Pablo con nuestro viaje en el mar de la vida, y tiene que ver con Pablo. Pablo era un perseguidor de los cristianos, y te resumo la historia porque es demasiado larga. Pablo era un perseguidor de cristianos. Pablo pertenecía en aquel entonces a una secta que era farisea, y Pablo perseguía a los cristianos, asesinaban a los cristianos, mataban a los cristianos, y Pablo era un perseguidor de la iglesia cuando se llamaba Saulo. Y bueno, Saulo perseguía a los cristianos, como bien te lo decía, y un día Saulo en esa persecución de los cristianos, de repente se cae del caballo, viene una luz resplandeciente, creo que todos conocemos la historia, y Pablo se cae del caballo, y esa luz resplandeciente los encandila a todos, y de esa luz, obviamente que era Dios presentándose ante Pablo para defender a sus hijos, Pablo recibe una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él le dice: bueno, Señor, ¿quién eres? O le dice: ¿quién eres? Y bueno, Dios le habla, y de ahí en adelante Saulo entra en un proceso que lleva a Pablo de ser perseguidor de los cristianos, ahora a ser defiende a los cristianos, defiende la palabra de Dios, defiende los principios judíos, defiende todo lo que practicaba la iglesia. Entonces de ahí en adelante Pablo se convierte en predicador del evangelio. Sin embargo, cuando Pablo está predicando, Pablo los mismos judíos que eran cristianos, conocedores de la palabra, conocedores de la ley, no confiaban en Pablo, porque Pablo anteriormente había perseguido a los cristianos, los había asesinado, y Dios le cambia el nombre de Saulo como perseguidor de cristianos a Pablo, le cambia el nombre ahora. Entonces los judíos no creían en Pablo, y empieza la persecución de los judíos hacia Pablo, y llega un momento donde alborotan tanto al pueblo y señalan a Pablo que viene a hablar de nuestro Dios y se hace un profeta. Total, que el punto que quiero resaltar es que se llevan a Pablo detenido, alborotan el pueblo, querían agarrar a Pablo, lo sacan de una sinagoga donde estaba enseñando, y porque estaban celosos, porque a Pablo lo seguía la gente, porque Pablo empieza a hablar más de la gracia que de la ley, y la gente lo seguía porque Pablo le predicaba a los judíos, pero también le predicaba a los gentiles, aquellos que se supone que no merecían la palabra de Dios, y Dios lo envía a eso, a predicarle tanto a uno como a los otros. Y los judíos radicales, aferrados a la ley, persiguen a Pablo, lo sacan de una sinagoga, alborotan al pueblo, viene la guardia, y como no aclaran la situación, se lo llevan detenido. Y a todas estas Pablo va detenido, y Pablo lo embarcan para que se vaya a defender en otro lugar, para Roma. Pero en ese proceso, cuando va en el barco, él va como un detenido, y enseña la Biblia que se presentaron muchas situaciones. Hubieron huracanes, hubo tempestad, se deshicieron de la carga porque se estaban hundiendo, iban a naufragar. Y bueno, lo que quiero comparar es que yo comparo el viaje de Pablo a Roma con nuestro viaje en el mar de la vida. Dice el versículo 18 que hubo vientos huracanados. Dice el versículo 18 también que la tempestad era muy furiosa, muy fuerte. El versículo 20 habla, y ya lo vamos a leer, habla de que se deshicieron de las cargas. El versículo 21 habla de una tempestad que no era nada pequeña, que cada vez se acrecentaba más. Y el versículo en el 37 dice que éramos
varias personas en la nave y era un número de 266 personas y dice que duraron 14 días sin comer nada. Entonces, bueno, todo esto tiene que ver también, yo lo comparo con el viaje a Roma de Pablo, con el viaje en el mar de la vida. Vamos a aplicarlo de esa manera. Ahora, al igual que Pablo, nosotros a veces también nos encontramos donde no queremos estar. Así es la vida para muchos. Pablo se encontró en una situación donde él no quería estar, estaba en un barco, estaba preso, detenido, naufragando, casi muriéndose, mojado, con frío. Y a veces nosotros nos encontramos, en aquel entonces era una situación física, pero hoy en día podemos aplicarle lo que el Señor nos enseña y nos revela, es que, bueno, circunstancias de la vida, a veces estamos en momentos, en circunstancias de la vida donde nosotros no queremos estar. Y bueno, es como una hermana de la iglesia, se le murió su esposo, y al morirse de su esposo, ella tiene que salir a trabajar, después de haber estado en el hogar por muchos años atendiendo a la familia, ahora le toca salir a trabajar, le toca traer la provisión para su casa, le toca atender todas las necesidades del hogar, y es una situación difícil. Sin embargo, ella estaba en un lugar donde ella no quería estar. Hay tiempos en nuestra vida, hay circunstancias que nos arropan, ¿verdad? No hablo tanto de la situación física, sino de la situación espiritual, emocional, circunstancial, social. A veces nos toca vivir ambientes sociales, emocionales, porque nos hieren, porque nos dañan, y no queremos estar en ese lugar. Así como Pablo no quería estar en ese barco, hundiéndose, preso solo por predicar el Evangelio. Y quizás tú y yo a veces estamos en circunstancias, en situaciones en la vida donde no queremos estar y no hemos hecho nada para estar ahí. Y el mejor ejemplo podemos decir, podemos ver ahora lo que vivimos ahora en todo el planeta Tierra, con toda esta situación de la pandemia, con toda esta situación económica. Nosotros aquí en Venezuela, con la situación social tan difícil que vivimos, sin gas, sin combustible, sin electricidad, sin tener una buena economía, sin alimentos. Entonces, bueno, todo eso nosotros no queremos estar en ese sitio, pero sin embargo nos ha tocado estar. Así como Pablo estuvo en un lugar físico, a ti y a mí, a veces se daña el hogar, se destruyen las relaciones, a veces tenemos relaciones con gente tóxica que nos hace daño y no pensamos que iba a ser así. Sin embargo, estamos en un lugar donde no queremos estar. Ahora, el punto es que cuando usted y yo nos encontramos donde no deseamos estar, ¿qué hacemos? Es decir, cómo nos comportamos, cuál es la tendencia, nos quejamos, nos llenamos de ira, nos amargamos, hacemos desdichado a todos los que se encuentran a nuestro alrededor. Y ese es el punto, cómo actuamos cuando estamos en el lugar que no queremos estar. Y no hablo tanto del lugar físico, hablo del ambiente espiritual, moral, social. Cómo actúa en alguna circunstancia de la vida que yo estoy y yo no quise estar en ese ambiente. Veamos cómo respondió Pablo a su situación. Lo primero que Pablo hace es pensar que pudo haber sido peor, porque en el versículo 28:1 dice, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Es decir, donde llegaron, donde embarcaron, donde lograron llegar naufragando, porque recuérdense que el barco se despedazó, tenían días sin comer, se estaban moviendo, tenían frío, tenían hambre, estaban ya colapsando. Sin embargo, como primer punto, lo que debemos hacer cuando estamos en situaciones que no queremos estar y que no buscamos estar, es pensar siempre que pudo haber sido peor. Aquí vemos un Pablo agradecido, aquí vemos un Pablo que nos dicen, hey, cada vez que venga una situación difícil, piense que pudo haber sido peor. Pablo, recuerda, tenía frío, Pablo estaba hipotérmico, Pablo estaban a punto de morir, Pablo tenían 14 días sin consumir alimento, el barco se despedazó, no dice la Biblia, pero no sé si duraron horas naufragando o días naufragando, porque dice que Pablo se montaban en las tablas que estaban flotando y ahí fue como llegaron a esa isla que dice, estando ya salvo, después de que embarcaron, se bajaron y caminaron en la isla, se dieron cuenta que la isla se llamaba Malta. Entonces, el punto aquí es que cada vez que nos suceda algo, que nosotros podamos entender que pudo haber sido peor, que si estás vivo, si todavía tienes salud, si todavía estás con tu familia en el hogar,
vas a superar, no vas a morir, vas a vivir. Si te esfuerzas para trabajar, puedes lograr tus sueños, tus metas. Podemos todavía lograr cosas porque la bendición de Dios y el propósito de Dios estaba con nosotros. El plan de Dios estaba con Pablo, de ir a predicar a Roma, Italia, todos esos lugares donde llegó, aún estando preso y aún sufriendo todo lo que sufrió. El propósito de Dios estaba con él. De hecho, en el barco, Pablo le dice, se los advertí, porque Dios me dijo que no zarpáramos en este tiempo, porque había tormenta. Y Pablo se los advirtió, pero el capitán no le hizo caso y sus oficiales y decidieron partir. Y después le da ánimo y le dice, tranquilo, que el ángel del Señor al cual yo sirvo me visitó a mí y me dijo que no iba a morir ninguno de nosotros. Entonces vamos, tengan ánimo, coman. Entonces Pablo le dio ánimo porque Pablo estaba seguro del propósito que Dios tenía para él y que Dios no iba a permitir que muriese. Vamos, tú también, yo también debemos darnos ánimo porque sabemos que Dios está con nosotros, porque sabemos que Dios tiene un plan para nosotros, que Dios tiene una razón para nosotros. En el futuro estamos apartados, reservados para cumplir un propósito y ese propósito se va a cumplir. Tu familia, tus hijos, tu casa, tu economía, tu salud tiene una razón de ser y esa razón de ser está sustentada bajo la palabra de Dios que te promete que tu mañana será mejor que tu hoy, que todo lo puede en Cristo que te da la fuerza y que por las llagas de Jesucristo son nuestros cuerpos sanados si tienes alguna enfermedad. Amén. Hay principios que tú cumples en tu economía: diezmar, ofrendar, sembrar para poder recoger, para poder recibir. Entonces la palabra de Dios nos da las herramientas para que nosotros podamos cumplir el propósito para el cual Dios nos llamó. Entonces vamos, estás vivo, anímate, anima a tu familia, anima a tus trabajadores. Si tienes un negocio, ora a Dios y entiende que si estamos pasando una situación difícil, independientemente en el área que sea económica, familiar, empresarial, de negocios, qué sé yo, tantas cosas, tantas áreas en donde pudiéramos estar en crisis, bueno, entiende y evalúa y di, bueno, yo estoy en el propósito de Dios y bueno, puede o pudo haber sido peor. Hay otros que quizás están peor que tú y que yo, pero al fin y al cabo nosotros podemos decir, como Pablo, en medio de la situación que podamos vivir, nosotros podemos decir, como decía Pablo, en medio de la situación difícil que podamos estar viviendo, pero estando ya a salvo. Estamos ya a salvo en el nombre de Jesús, en las manos del Señor, y podemos seguir adelante con los proyectos, las metas, seguir trabajando, porque Dios tiene un plan para nosotros. Y si estamos viviendo un tiempo difícil, siempre recuerda que pudo y puede ser peor. Amén. En segundo lugar, cuando estemos en donde no queremos estar, en alguna situación donde no queremos estar, como le pasó a Pablo, hay que ver el lado bueno de todas las cosas. Siempre enfócate y trata de ver el lado bueno de la situación, porque la Biblia dice, persuadidos no debemos estar de que todas las cosas que nos suceden a los que amamos a Dios obrará para bien en nuestras vidas. Y en el caso de Pablo aquí, en Hechos 28:2 dice, los nativos nos trataron muy bien a todos y como estaba lloviendo y hacía frío, encendieron una gran fogata y nos invitaron a acercarnos. De hecho dice que le dieron comida, que los alimentaron. Entonces Pablo está resaltando el lado bueno de la crisis que estaban viviendo. El barco de ellos se despedazó, duraron días sin comer, cayeron en el agua, andaban con casi ya hipotermia, estaban enfermos, estaban con frío, estaban trasnochados, cansados, con hambre. Y Pablo, aún en medio de todo eso, resalta lo bueno de las cosas. Entonces Pablo tenía un fuego que le brindaron los demás allí y los que vivían en esa isla fueron amables al recibirlo. Entonces, bueno, cuando lleguen los problemas, pensemos que podrían ser peores. Y en segundo lugar, cuando lleguen los problemas, podemos hallar algo bueno de la situación. Pero, ¿cuál es nuestra tendencia? Bueno, nuestra tendencia es ver el lado oscuro, y en vez de ver el lado oscuro lo de la situación, debemos mirar el lado brillante. Entonces trata de ver lo bueno que te sucede en medio de todo lo malo. Tratemos de ver lo bueno que nos sucede en medio, tratemos de ver el brillo en medio de tanta oscuridad. Y eso es lo que nos va a ayudar a cumplir el propósito de Dios y a superar ese momento que estás en el lugar donde tú no quisieras estar. Entonces recuerda
que el tema es cuando estamos en un lugar que no queremos estar primero, piensa que pudo haber sido peor o puede ser peor. Y segundo, hay que ver el lado bueno de las cosas. Amén. Deja de quejarte, de saber que tienes vida, que tienes propósito de Dios, que tienes una familia, que tienes gente. Y si no tienes familia, alguien Dios tiene a tu lado para bendecirte, ayudarte, salir adelante, algún amigo, algún pana, como decimos aquí. Pero a alguien Dios colocará ahí a tu lado para atenderte en los momentos que estás en alguna circunstancia donde no quieres estar. Y tercero, haga algo para cambiar la situación. Pablo, en medio de toda esa situación crítica que estaban viviendo, dice Hechos 28:3, dice: entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Sí, ellos lo recibieron con una buena fogata quizás, pero al pasar los minutos, las horas, la fogata se fue apagando y Pablo se movilizó, Pablo se activó y Pablo dijo: no, en medio de todo yo voy a buscar leña, voy a cargar ramas para colocarlas aquí. Y Pablo no se quedó quieto. Aquí vemos un Pablo dispuesto a cambiar la situación. Ahora, ¿qué aprendemos de esto? Que muchas veces cuando estamos en medio del problema no hacemos nada esperando que la situación mejore por sí misma. Muchas veces nos quejamos en lugar de hacer algo, y alguien dijo por allí: es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad. Esto quiere decir que, bueno, haz algo para que la situación cambie, no te quedes de brazos cruzados. Si vives una crisis en tu familia, en tu hogar, vamos, busca la ayuda, produce cambio, evalúate, qué he hecho para que mi familia esté en crisis, qué he dejado de atender para que mi casa esté en crisis, qué hago yo para destruir mi hogar y mi familia, qué debo dejar de hacer y qué debo de hacer, qué debo dejar de hacer para no seguir destruyendo la relación en mi casa y qué debo empezar a hacer para construir una sana relación. Entonces vamos, tenemos que empezar a hacer algo para cambiar la situación, tenemos que empezar a movernos. Pablo se movió, Pablo se activó. Si no tienes una buena economía, bueno, pídele una idea a Dios de algún negocio, de alguna inversión. Vamos, busca una cosa y busca qué hacer. Busca hacer varias cosas, invertir en varios lugares, y si se te cierran en este lado por unos días el negocio porque no hay ingresos, tienes del otro y así sucesivamente. Pero pedirle a Dios idea, no quedarnos tranquilos y seguir trabajando. Es mejor no lograrlo intentándolo que no lograrlo sin intentar. Porque cuando no lo logras sin intentarlo, eso no es fracaso, es que aprendiste una forma de no hacer lo que quieres hacer y sigues intentándolo de otra manera, hasta que seguro estoy que por movilizarte, no quedarte de brazos cruzados sin hacer nada, Dios te dará una idea que va a bendecir tu vida y tu casa. Así que lo tercero es que busquemos algo que hacer en medio en medio del problema, de la situación, cuando estemos en el lugar donde nosotros no queremos estar. Y cuarto y último, si ves que las cosas empeoran, no te derrumbes, porque lo que sale del fuego de la adversidad no podrá contra ti. Amén. Y esto tiene que ver en Hechos 28:3-6, que dice: entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Y cuando los de la isla vieron la víbora colgando de su mano, decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien ha escapado del mar, la justicia no lo dejará vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Fíjate que todas las miradas estaban sobre Pablo cuando él estaba haciendo algo para tratar de cambiar el ambiente, mantener la fogata, y dice la Biblia que se le prendió una culebra que estaba entre las ramas, que él agarró como leña para llevarla a la fogata, y dice que se le prendió, y todos estaban mirando a Pablo y decían: bueno, este es un demonio, hablaban mal de Pablo, no, este se escapó del mar, pero la justicia de Dios viene porque debe ser un tipo malo, ese no merece vivir. Entonces, bueno, en medio de toda la adversidad y el problema que Pablo estaba enfrentando,
que naufragó, que tenía frío, que estaba hipotérmico, que tenía hambre, que perdieron su barco, que perdieron sus maletas, sus víveres, su poca ropa, no sé. En medio de toda esa crisis vienen también a criticarlo. A veces nosotros estamos en un momento difícil de nuestra vida y hay personas que, bueno, se dedican a eso, que más que ayudarnos, más que tendernos la mano para ayudarnos en ese tiempo difícil, quizás lo que hacen es señalarnos y criticarnos. Hablan mal de ti, hablan mal de mí, dicen tantas cosas que son, quizás otras que no son, pero el punto es que la mirada está puesta sobre nosotros cuando estamos en un lugar donde nunca quisimos estar. Es decir, cuando estamos en una situación, en una crisis, que nosotros no queremos estar y ni nunca buscamos estar. Y aun cuando buscamos, porque lo hicimos mal, estamos en esa crisis, también se aplica que la mirada está sobre nosotros. Y ahí esa mirada está sobre nosotros y cuando nos vuelve a salir algo mal, en medio de que queremos hacer lo bueno, como Pablo lo estaba haciendo, mantener el fuego encendido para calentar los cuerpos, se le prendió una culebra y todos lo miran y lo empiezan a criticar. A ti y a mí también, cuando estamos en circunstancias difíciles, repito, en el lugar donde no queremos estar, bueno, ahí viene la gente que nos está mirando, entonces vienen los señalamientos, las críticas. Sin embargo, dice que Pablo se mantuvo y que Pablo sacudió, acercó al fuego la serpiente con el calor se brincó y se alejó de Pablo y todos aún estaban esperando, la mirada estaban sobre Pablo, estaban esperando que cayese muerto y como Pablo se mantuvo confiado en el Señor y siguió tranquilo, ellos al ver que pasaron las horas y no les sucedió nada, empezaron como a aplaudir y a decir, oye, verdaderamente este es un Dios. Por eso el fuego de la adversidad, lo que salga del fuego de la adversidad que estemos viviendo hoy en día, no te debe derrumbar, no te debe desanimar, tienes que seguir adelante, porque los que te critican hoy, los que hablan mal de nosotros, los que incluso se reúnen para hablar mal de ti, para hablar mal de mí, tranquilo, porque eso mañana terminarán aplaudiendo, y digo aplaudiendo, cuando digo aplaudiendo me refiero que reconocerán de que las cosas no eran como ellos pensaban o las cosas no eran como en ese momento se les hizo ver. Los enemigos, los que estaban mirando a Pablo en el momento de que la serpiente se le guindó de su piel, todos ese momento lo que decían era que era un demonio, que era un tipo injusto, que tenía que morir, que la justicia de Dios él no se iba a escapar, que se escapó del mar, pero la justicia divina no, y que tenía que morir porque a lo mejor era malo. Bueno, pero al pasar el tiempo se dieron cuenta que no era así. Entonces creo que el mejor aliado para ti y para mí es el tiempo y la palabra de Dios para nosotros para que el tiempo haga ver en las personas que no es como ellos creen. Y recuerda que Lucas 10:19 dice, aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Lo que me está diciendo es que vaya y busque un escorpión, una serpiente venenosa para demostrar de que Dios me puede sanar. No, Dios lo que está diciendo ahí, mira, en algún momento muy doloroso y difícil de la vida, yo te doy la capacidad para que tú la superes. Yo te doy la capacidad para que tú lo puedas lograr. Yo te doy la capacidad para que te puedas levantar si te caíste. Yo te doy la capacidad para que vuelvas a tener fe, para que recuperes tu vida, para que salgas adelante, para que luches y te liberes de todo ese peso que te asedia, que son esas malas relaciones, que son esos malos hábitos, que son esas malas conductas. Eso es lo que Dios está diciendo ahí. Les doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada los dañará. A Pedro le pasó físicamente que una culebra lo mordió y él confiando en Dios no le pasó nada y siguió viviendo. Nosotros, eso se puede aplicar a nosotros, que bueno, que a toda potestad, serpientes, escorpiones, hoy puede ser problemas, dificultades, hoy puede ser cualquier situación difícil, esta pandemia que estamos enfrentando a nivel nacional, la mala economía que tenemos a nivel nacional. Entonces lo que el Señor está diciendo es que tenemos la capacidad de enfrentar cualquier problema, cualquier situación difícil que representa escorpiones, serpientes, la fuerza del enemigo y nada nos va a dañar. Pero todo queda de cómo tú y yo actuamos en el momento que estamos en un lugar donde nunca quisimos estar, donde no buscamos estar, así como Pablo. Pero bueno, hay circunstancias en la vida que nos llevan a lugares donde nunca quisimos estar. Quizás porque nos descuidamos y llegamos a ese lugar, quizás no nos descuidamos, trabajamos tanto para no llegar a ese lugar, sin embargo llegamos a ese lugar. Pero entonces el punto aquí es cómo actuamos.
Entonces Dios nos dice que tenemos la capacidad de superar todo eso y de salir adelante, no de amargarnos la vida, no de destruirnos. Y mira lo que dice Marcos 16, 17 y 18. Y estas señales, es decir, la capacidad de solventar los problemas y de superar el veneno, las picadas de serpiente, todo lo que sale del fuego de la adversidad, todos los problemas que trae, que nada nos dañe, dice, esas son las señales que seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpiente y se beberían cosas mortíferas y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. No es que vamos a salir a buscar un veneno y tomármelo para demostrarle que Dios está conmigo. No, es que Dios dice, si en algún momento tomas veneno por equivocación, si en algún momento ese veneno representa un problema difícil, tranquilo, así te toque tomarte ese trago amargo de la vida, como lo es una separación, un divorcio, un problema, una deuda, una enfermedad, no sé, si te toca en algún momento, si nos toca en algún momento de la vida a nosotros tomar ese trago amargo, Dios dice, hey, tranquilo, las señales de que lo puedes superar, esas son de los que creen en mi nombre. Y en mi nombre serán fuera los demonios, que son los que atormentan a la gente. Hablarán nuevas lenguas. Nuevas lenguas tienen que ver con lenguas espirituales, sí, pero nuevas lenguas que te hacen hablar esas lenguas espirituales en el idioma que hablemos, que seamos entendibles. Bueno, quiere decir que hablamos de fe, de esperanza, de que sí lo vamos a lograr, de que sí saldremos adelante, de que Dios está conmigo y que nada me va a detener. Entonces, continúa diciendo que tomarán en su mano serpiente, beberán cosas mortíferas, no les hará daño, y pondremos la mano sobre los enfermos y sanarán. Amén. Así que bueno, tenemos la autoridad que Dios nos ha dado, tenemos la capacidad que Dios nos ha dado. Por eso, como último punto, te recuerdo que si ves las cosas que empeoran, no te derrumbes, porque lo que sale del fuego de la adversidad no podrá contra ti, contra tu casa, contra tu economía, contra tu familia, en el nombre de Jesús. Amén. Así que te recuerdo, para que oremos, cuando estamos en el lugar que no queremos estar, piensa que pudo haber sido peor. Amén. Puedes estar peor, sin embargo Dios todavía tiene bendiciones para nosotros. Lo segundo es que hay que ver el lado bueno de las cosas. Amén. No te enfoques solo en lo negativo, ve el lado bueno de las cosas que Dios tiene para ti y para mí. Tercero, haga algo para cambiar la situación, no te quede de brazo cruzado. Vamos a trabajar, vamos a salir adelante, vamos a cambiar de actitud, vamos a cambiar hábitos, vamos a cambiar palabras, nuestra forma de hablar, que la gente se queja tanto y no trabaja. Dejemos de quejarnos y bueno, dejemos de ver lo negativo, veamos que Dios tiene, Jeremías 29:11, que Dios tiene planes de bien para nosotros y no para planes de mal. Yo sé, dice el Señor, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal. Por eso nos conviene obedecer la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios, Dios nos advierte que Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Entonces, haga algo para cambiar la situación. Y por último, si ves que las cosas empeoran, cuando estés trabajando en función de mejorar, no te derrumbes. Pablo estaba trabajando para mantener el fuego y que todos estuviesen calenticos, y una culebra se le prendió de la mano. Y de paso los que estaban a su alrededor, que no lo conocían, empezaron a criticarlo y a señalarlo. Bueno, a veces haciendo lo bueno, también somos señalados, criticados, vituperados, pero tranquilo, que cuando las cosas empeoran no te derrumbes, porque te recuerdo que lo que sale del fuego de la adversidad no podrá contra ti, porque el Señor está contigo. Amén. Así que bueno, vamos a orar. Yo quiero bendecir tu vida, tu familia, tu hogar, tu economía, tu vida moral, espiritual, y que el Espíritu de Dios nos ayude a todos a movernos y saber qué hacer cuando estamos en el lugar que nunca quisimos estar y que nunca trabajamos para estar allí. Ninguno de nosotros quiso estar en esta pandemia, en este encierro, en este aislamiento, en esta cuarentena que nos ha afectado a todos de una gran manera. Nosotros, quizás nunca muchos de nosotros no trabajamos para estar en esta crisis que vive nuestra nación Venezuela, pero bueno, estamos aquí. Ahora, ¿qué haremos al estar aquí? Ahí están los puntos. Por favor, tómalos en cuenta, porque viene de parte de Dios. Amén. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día. Yo bendigo a todos los que están allí, Señor, conectados con Iglesia en Casa,
este programa que tú nos has dado. Les bendigo en el nombre de Jesús y que todos puedan entender que tú estás con ellos, mi Dios. Que todos puedan entender que las cosas pueden ser peores, que todos podamos entender que hay que buscar el lado bueno de las cosas, que tenemos que movilizarnos y hacer algo para que las cosas cambien y que, Señor, si las cosas empeoran, no nos derrumbemos, porque la adversidad que sale del fuego, de las circunstancias o de las crisis, mi Dios amado, no podrán detenernos, porque tú estás con nosotros en el nombre de Jesús. Así que, familia, te bendigo hombre, mujer, niños, adolescentes, familia, amigos, hermanos, pastores, líderes. Bueno, bendecimos a nuestra nación, bendecimos al planeta con lo que realmente trae libertad, que es la palabra de Dios. Así que hasta la próxima semana. No olvides conectarte con nuestro programa a través de este canal Iglesia en Casa. Bendiciones, se les quiere, chao.